Hola a todos, muy buenos días. Yo soy la doctora Erika Meléndez, médico ocupacional de Visiva, Certus, Toulouse, Yucal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención del dengue. Esto es una capacitación muy importante, en especial para aquellos trabajadores que laboran en zonas endémicas del Perú de dengue. Vamos a hablar un poco sobre la prevención, qué es la enfermedad, los síntomas, cómo detectarlo y qué hacer para no enfermarnos de dengue. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar hablando principalmente sobre lo que es el dengue, y lo importante que tienen que saber de esto son dos cosas. Primero, que el dengue es una enfermedad viral, y segundo, que se transmite a través de un vector. Existen varias enfermedades infectocontagiosas, como por ejemplo las bacterianas, las micóticas, las parasitarias y las virales, que son unas de las más frecuentes. ¿Ok? Esto es muy importante que lo sepan porque la forma de evolucionar en nuestro sistema y el tratamiento va a depender uno de otro. ¿Ok? Algunos pacientes cuando tienen dengue me piden antibióticos o piden que le demos algún tratamiento para erradicar la enfermedad, y lamentablemente el tratamiento del dengue es sintomático, lo que quiere decir que se le da tratamiento para mitigar los síntomas, hacer que nos sintamos mejor y que no nos descompensemos, y esperar a que el ciclo de vida del dengue pues termine, y pues venga el proceso de recuperación. ¿Ya? Lo segundo es que necesita un vector para ser transmitido, a diferencia de otras enfermedades virales como el COVID, el, la gripe o el virus de la influenza, que se transmiten por vía aérea. El dengue necesita un vector para poder transmitirlo de una persona enferma a una persona sana. Los vectores en temas de salud son animales, insectos, bichitos que pueden portar la enfermedad y transmitirla de una persona a otra. En el caso del dengue, el vector conocido es el Aedes aegypti, que es un mosquito. Existen muchos tipos de mosquitos, pero solamente este tipo es el que puede portar el virus y transmitirlo a una persona sana. La característica más común de este mosquito es que cuando lo podemos ver de cerca, tiene patitas con manchitas blancas, así como se ve en la imagen. Y eso es una característica muy particular de la Aedes aegypti, que los otros mosquitos no lo tienen. ¿Ok? Respecto a la forma de transmisión del dengue, es bastante simple de entender. Como les comenté, necesita un vector, así que este es el que va a transmitir la enfermedad. Cuando tenemos un mosquito con las características del Aedes aegypti sano, es decir, que no es portador de la enfermedad, él necesita primero picar a una persona que esté enferma de dengue para poder él contagiarse. Este mosquito que está infectado con el virus comienza a volar y puede picar a una persona sana, y una vez que la pica transmite el virus, y después de un periodo de 4 a 13 días, puede ser una media de entre 5 a 7 días aproximadamente, ya la persona que ha sido picada comienza a desarrollar la enfermedad. ¿Okay? Es un proceso bastante simple y es importante que lo sepan, porque de aquí viene la importancia de no solamente cuidarnos cuando no tenemos la enfermedad, sino que hay que ser conscientes de que si sabemos que padecemos de dengue, evitar en la medida de lo posible que un mosquito nos pique, porque si llegase a ser un Aedes aegypti vamos a ser responsables de la transmisión de la enfermedad a otras personas. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco sobre los síntomas del dengue. Los síntomas del dengue, como esta es una infección viral, son muy parecidos a los otros síntomas de otros virus. Da mucha fiebre, dolor muscular, dolor en los huesos, dolor de cabeza, algunas veces puede causar sarpullido, náuseas o vómitos. Y una característica muy importante de la infección de dengue es que el dolor de cabeza tiende a ser retroocular, es decir, los pacientes lo sienten detrás de los ojos, y eso es un síntoma muy característico de la infección por el virus del dengue. Estos son síntomas que podemos tener todos, podemos tener unos cuantos, pero de manera general todas las personas infectadas con dengue pueden tener alguno de estos síntomas. Ahora, hay otra categoría
síntomas que son los signos de alarma del dengue, que podríamos o no tenerlos si es que estamos infectados con el virus del dengue. ¿Por qué ocurren estos síntomas de alarma o signos de alarma? Porque una de las complicaciones más frecuentes del dengue es que precisamente bajan las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas son esas células de nuestra sangre que permiten o favorecen el proceso de coagulación cuando nos cortamos, hace que se cree ese tapón que posteriormente se convierte en una costra para evitar seguir sangrando, y cuando bajan las plaquetas, por lo tanto, pues estamos más propensos a sufrir desangrados. Y de allí vienen estos signos de alarma, que pueden ser dolor abdominal, decaimiento, vómitos muy persistentes, prácticamente no podemos comer ni tomar nada porque vomitamos, inapetencia, falta de apetito y muy importante podemos tener sangrado en las mucosas, ya sea en las encías, en la nariz, y esto es muy importante saberlo porque si yo tengo un diagnóstico de dengue y en algún momento llego a presentar cualquiera de estos signos de alarma, quiere decir que mis plaquetas han bajado muchísimo y que estoy más propenso a sufrir sangrado extremo y por lo tanto pues hipovolemia, que es disminución del volumen sanguíneo, y puedo sufrir también deshidratación que va acompañado de la fiebre, y todo esto lo que quiere decir es que el paciente se puede complicar muchísimo y debe ser internado para recibir un tratamiento oportuno y estar monitorizado en todo momento por un personal de salud hasta que las plaquetas ya desde bajar comiencen a subir y comience el proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, muy importante esto porque a veces en primera instancia los síntomas son solo fiebre, un poco de malestar general, te hacen el diagnóstico de dengue, te dan tu descanso médico y te envían a la casa, y en la casa se podría comenzar a presentar estos síntomas, y si es así, no debemos quedarnos en nuestra casa, sino acudir inmediatamente a la emergencia, porque esto es incluso motivo de hospitalización, ¿ok? Entonces, muy importante conocer cuáles son los signos de alarma del dengue, ya que si lo presentamos, tenemos que buscar inmediatamente ayuda de un centro de salud en la emergencia, ¿ok? ¿Qué hacer si presento algún síntoma de dengue, ya sea los primeros, que son los iniciales, o algún síntoma de alarma o signo de alarma? Lo primero es acudir a tu centro de salud, ¿sí? Si yo sé que estoy en una zona endémica, tengo todos los síntomas característicos, lo más importante es iniciar una atención médica oportuna. Para recibir un tratamiento, y de ser necesario el médico le harán ya sea el descarte de dengue o algunos exámenes complementarios como un conteo plaquetario para ver cómo están las plaquetas. Muy importante no automedicarse si tengo sospechas o ya el diagnóstico de dengue, ya que hay algunos medicamentos que no son aconsejables, son perjudiciales en caso de dengue, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno o cualquier otro tipo de AINES, porque pueden hacerte propenso a sangrar mucho más, ¿no? También es importante el uso de mosquiteros, ropa manga larga, repelentes, porque si yo tengo dengue y me pica un zancudo, recuerden que podemos propagar la enfermedad a otras zonas, y esto también es perjudicial, ¿ok? Hay que hidratarse muy bien porque una de las causas de complicaciones del dengue es precisamente la falta de hidratación, y hay que tomar muchísima agua y beber electrolitos. Hay bebidas que venden en las farmacias como el electrolite, que nos va a ayudar a reponer no solamente agua sino electrolitos, y eso es muy bueno, sobre todo si tenemos vómitos, si tenemos diarrea, porque por allí podemos perder muchos electrolitos, ¿no? Y en el caso de la parte laboral, muy importante notificarme a mí, al área de salud ocupacional, o en tal caso al área de bienestar, para que ellos me deriven el caso, porque yo necesito tener mi control epidemiológico de los trabajadores enfermos, ya sea con dengue, con COVID o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, y adicionalmente pues hacerles su seguimiento y brindarle cualquier soporte, porque podrían tener muchas dudas, y pues aquí estoy yo para poder aclararse. Bien, ya hablamos un poco sobre qué hacer en caso de que estemos enfermos de dengue o tengamos algún síntoma, pero la idea de esta capacitación es precisamente prevenir que nosotros nos enfermemos, ¿no? Entonces, la prevención del dengue principalmente viene enfocada en evitar que
haya un aumento de colonias de mosquitos, que es el vector. Si yo tengo una disminución de la cantidad de mosquitos que hay por metros cuadrados, pues hay una disminución de la probabilidad de poder padecer dengue. Lo importante aquí que tienen que saber es que el mosquito Aedes necesita, o la hembra del mosquito necesita agua estancada para poder dejar sus huevecillos y en cuestión de días esos huevecillos pasan de estado larva y de larva van a convertirse en mosquitos. ¿Okay? Entonces, lo principal que tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestra comunidad, es evitar estos estancamientos de agua. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos floreros, si tenemos macetas, esto hay que tratar de evitar que haya acumulación de agua, hay que cambiar el agua de forma constante. Y si tenemos de repente algún tipo de botellas en nuestro jardín, por ejemplo, botellas que estén abiertas, algún tupper, algún utensilio que pueda almacenar agua de lluvia, necesitamos eliminarlos o ponerlos boca abajo para que no se estanque el agua, ¿ya? Aquellos recipientes que se usan para almacenar agua de consumo humano tienen que ser vaciados cada 3 días, de ser posible, limpiados muy bien con escobilla, o si es que es para almacenamiento de más tiempo, hay que colocarle una tapa hermética y evitar que entren los mosquitos y que pues deje sus huevecillos allí en esa agua estancada, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, ya hablamos un poco sobre las recomendaciones preventivas principales, como les comenté, es evitar que el mosquito se propague, pero a veces no tenemos mucho control en esa primera acción preventiva y tenemos que pasar al segundo plano, que es evitar que el mosquito nos pique. Para esta segunda fase de prevención, lo importante es el uso de repelentes contra insectos. Yo les recomiendo siempre que utilicen repelentes en spray, porque los que son en crema tendemos a aplicarlos solamente en las zonas expuestas y el mosquito podría tener la posibilidad de atravesar la tela y aún así picarnos. Entonces el repelente en spray no solamente se puede aplicar en la zona expuesta, sino también sobre nuestra ropa y así tener un poco de mejor protección. Lo otro también es utilizar ropas que sean manga larga y pantalón. Sé que a veces en verano esto es un poco complicado por el calor, pero en la medida de lo posible hacerlo. Y si vamos a una zona donde hay muchos mosquitos, zonas campestres por ejemplo, tratar de cubrirnos la mayor parte del cuerpo posible para evitar la picadura del zancudo. En nuestros domicilios, al momento de dormir, de preferencia utilizar mosquiteros y colocar mallas en nuestras puertas y ventanas de nuestro domicilio para evitar que los zancudos de afuera puedan entrar a nuestra casa. También un dato extra que les doy es que pueden utilizar de ese tipo de insecticidas que se conectan a la toma de corriente. Hay muchos que son bastante amigables con el medio ambiente, con las plantas, con los animales, no hacen daño y nos van a proteger, va a ser una protección extra a la picadura del zancudo. ¿Okay? Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias y recuerden pues tener esto muy claro. La grabación va a estar para que la puedan ver en las oportunidades que quieran, reforzar la información y también pueden reproducir esta información también a su familia. Muchas gracias.